Renata Hernández, la joven millonaria más rica de México, jamás imaginó que una simple noche en el restaurante El Jardín cambiaría su vida para siempre. A sus 29 años, Renata tenía todo lo que cualquier mujer podría desear: una fortuna inmensa, mansiones en Ciudad de México, Nueva York y Cancún, autos de lujo y joyas valiosas. Sin embargo, esa noche de noviembre, sentada en la mesa del restaurante más exclusivo de Ciudad de México, con sus socios, discutiendo la compra de una cadena de hoteles, se sentía más vacía que nunca. El ambiente sofisticado, con platos elaborados y una atmósfera de lujo, parecía no llenar el vacío que sentía en su interior. Las conversaciones de negocios continuaban, pero la mente de Renata vagaba. De repente, algo desvió su atención: una mesa en el rincón del restaurante. Allí estaba Carlos Ramírez, su empleado doméstico de 32 años, sentado con un hombre desconocido en una mesa para dos. Carlos siempre había sido un trabajador ejemplar, discreto y eficiente, pero nunca lo había visto como alguien con una vida fuera de su trabajo. Renata lo observó con curiosidad. Carlos estaba en lo que parecía una cita a ciegas. Su acompañante parecía completamente desinteresado, hablando por teléfono, gesticulando sin parar, ignorando la presencia de Carlos. El contraste entre los dos era evidente. Mientras el hombre se concentraba en su celular y pedía platos caros, Carlos, con una postura educada pero nerviosa, intentaba mantener una conversación amigable, sonriendo educadamente, pero visiblemente incómodo. Renata se apartó momentáneamente, concentrándose nuevamente en sus conversaciones de negocios. Sin embargo, algo la hizo volver a mirar hacia la mesa de Carlos. Cuando el camarero trajo la cuenta, lo que sucedió la dejó completamente inmóvil. El hombre, después de mirar la cuenta de 150 euros, una cuenta que Carlos no podía pagar, comenzó a reír de manera cruel. Se levantó de la mesa, lanzó una última palabra burlona a Carlos y se fue, dejándolo solo, sin opciones. Carlos permaneció allí, mirando la cuenta con solo 5 euros en el bolsillo, visiblemente afectado. Miró alrededor buscando una solución. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero sabía que no había nada que pudiera hacer. Renata, observando todo desde su mesa, sintió algo romperse dentro de ella. El hombre que siempre había sido educado, discreto y dedicado a su trabajo, estaba siendo tratado de manera cruel. Una sensación de indignación creció dentro de Renata, y algo dentro de ella la impulsó a levantarse. Sin pensar en las repercusiones o lo que sus socios pudieran pensar, Renata se levantó y caminó hacia la mesa de Carlos. Su decisión de intervenir fue impulsiva, pero también inevitable. Cruzó el restaurante con paso firme, su corazón latiendo rápido, consciente de que lo que estaba a punto de hacer cambiaría sus vidas para siempre. Cuando llegó a la mesa de Carlos, él levantó la cabeza y la miró. El reconocimiento fue inmediato, pero pronto la vergüenza invadió su rostro. Nunca imaginó encontrarse con Renata en una situación tan humillante. Intentó disculparse, pero Renata lo interrumpió con un gesto gentil y, sin dudarlo, se sentó en la silla vacía que el hombre había dejado. Lo que sucedió a partir de ese momento cambiaría por completo la manera en que ambos se veían. Renata miró a Carlos a los ojos y con una sonrisa suave le dijo: «No tienes que sentir vergüenza, Carlos. Te he visto siempre con respeto y hoy más que nunca valoro tu dignidad». Carlos, sorprendido por su actitud, no sabía qué decir, pero una sensación cálida comenzó a llenarlo. Por primera vez, se sintió visto de una manera diferente, no solo como su empleado, sino como una persona que merecía ser respetada. Esa noche, Renata no solo cambió la percepción que tenía de él, sino que también cambió la forma en que él se veía a sí mismo. El gesto de Renata al levantarse y caminar hacia la mesa de Carlos fue el primero de muchos que, sin que ella lo supiera, transformarían no solo la vida de Carlos, sino también la de ella. Cuando se sentó a la mesa, Renata sabía que Carlos reaccionaría con sorpresa, pero no dudó en hacerlo. Carlos, visiblemente nervioso y avergonzado por la situación, quedó paralizado por un momento, sin saber qué hacer. Nunca imaginó que la mujer que era su patrona,
que lo había contratado para trabajar en su mansión, lo vería en una situación tan humillante. Carlos se levantó rápidamente, tratando de disculparse, balbuceando palabras confusas, pero Renata lo detuvo con un gesto amable. Le pidió que se sentara, no como su empleado, sino como una persona igual a ella, y eso fue lo que cambió todo. La empatía y la comprensión comenzaron a crecer entre los dos, y Carlos, por primera vez, se vio no solo como un empleado, sino como alguien digno de atención y respeto. Renata no lo veía más como el hombre que mantenía su casa impecable, sino como alguien con sentimientos, un ser humano. Con una mirada más suave, Renata pidió al camarero que trajera una botella de champán. La decisión de pagar la cuenta de Carlos, sin ni siquiera mirar el valor, fue más simbólica que financiera. Renata no solo quería aliviar la situación de Carlos, sino devolverle la dignidad que le había sido arrebatada. Observando al hombre frente a ella, que siempre había sido impecable en su trabajo, pero que ahora estaba allí, vulnerable y afectado, Renata sintió la urgencia de conocer más sobre él, de entender la verdadera historia de Carlos. Carlos, con las manos temblorosas, no sabía cómo reaccionar ante la amabilidad de Renata. Nunca imaginó que alguien como ella, dueña de un imperio y con tantos privilegios, se preocuparía por él, un simple empleado. Trató de explicar lo sucedido, cómo había sido engañado en la cita, cómo pensó que finalmente tendría una oportunidad de conectarse con alguien. El hombre que lo había acompañado en el restaurante había elegido los platos más caros, sabiendo de antemano que Carlos no podría pagarlos. Renata, mientras escuchaba atentamente, se sentía cada vez más conmovida. Era como si una capa de indiferencia que ella misma había construido a lo largo de los años se deshiciera. Ella conocía a Carlos solo como alguien que realizaba su trabajo con eficiencia, pero ahora lo veía de una manera diferente, como un hombre sensible, con una vida llena de desafíos y sacrificios que ella jamás habría imaginado. Cuando Carlos terminó de contar su historia, Renata hizo algo completamente inesperado. No lo reprendió, no lo trató con superioridad, sino que lo invitó a sentarse con ella como igual, sin distinción de clase. «Siéntate conmigo, Carlos. Quiero escuchar tu historia, no como mi propiedad, sino como una persona», dijo ella con un tono amable pero firme. Carlos, aún atónito, se sentó lentamente, sin comprender completamente lo que sucedía. Sin embargo, la curiosidad que Renata mostraba por él empezó a derribar la pared de vergüenza y malestar que había construido durante años. Por primera vez, sentía que alguien realmente estaba interesado en saber quién era, más allá de su trabajo. Renata comenzó a hacer preguntas más profundas, queriendo conocer más sobre la vida de Carlos, sus sueños y sus dificultades. Carlos, al principio reacio, empezó a abrir su corazón. Contó sobre la carrera que tuvo que abandonar por la enfermedad de su madre, sobre su educación y cómo siempre se esforzó para ser más que el papel que la sociedad le había asignado. Reveló su pasión por la literatura, su formación en filología y cómo el trabajo como empleado doméstico, aunque necesario, nunca había sido lo que soñaba. La historia de Carlos fue una revelación para Renata. Él no era solo el hombre que limpiaba su casa, sino alguien con un pasado, una historia de lucha y superación que ella nunca imaginó. Hablaba con tanta pasión sobre los libros que amaba, sobre la música, sobre la enseñanza, que Renata comenzó a ver una nueva perspectiva de él, una que jamás había notado antes. Renata, movida por una sensación de conexión genuina, hizo un brindis, no por el desastre de la noche, sino por la oportunidad de realmente conocer a alguien por primera vez, sin las máscaras del estatus social y las expectativas externas. La noche de hoy no fue lo que esperábamos, Carlos, pero fue una oportunidad de ver más allá de la superficie, por ti, por tu historia y por la oportunidad de ser más que las apariencias, dijo ella, levantando su copa. Carlos, tocado por la sinceridad y bondad de Renata, aceptó el brindis. Fue un momento de alivio, no solo por la humillación que había sufrido, sino por el descubrimiento de que había algo más en su vida que el trabajo en el que se veía atrapado.
Renata estaba allí no para juzgarlo, sino para verlo como una persona real, con sentimientos y deseos propios. Después de la noche en el jardín, Renata y Carlos comenzaron a verse con más frecuencia, pero había algo diferente en el aire. La conexión que surgió entre ellos durante esa cena estaba transformando la forma en que se percibían. Renata, aunque seguía siendo la millonaria heredera de un imperio, comenzó a ver a Carlos con otros ojos, los ojos de alguien que veía más allá de su rol como empleado, viendo a un hombre con historia, cultura y un corazón generoso. Carlos, por su parte, después de la humillación y el consuelo que Renata le brindó, se encontró ante una mujer que, por primera vez en su vida, no lo veía solo como un sirviente, sino como un ser humano con valor propio. Durante las semanas siguientes, Renata continuó interactuando con Carlos de una manera más personal. Ya no lo trataba con la formalidad de una patrona, sino con respeto y curiosidad genuina. Las conversaciones que antes eran superficiales y limitadas a lo laboral, ahora se adentraban en temas más profundos y personales. Renata estaba descubriendo una parte de Carlos que nunca antes había notado: su pasión por la literatura, su conocimiento profundo en temas culturales y su visión crítica de la vida. Una tarde, al pasar por la biblioteca de su mansión en Puebla, Renata vio a Carlos absorto en un libro, como si estuviera completamente inmerso en otro mundo. La imagen de él, rodeado de libros y con su semblante concentrado, la sorprendió. Por un momento no pensó en él como el hombre que limpiaba su casa, sino como alguien que realmente valoraba las palabras, las ideas y el conocimiento. Sin pensarlo demasiado, se acercó a él. ¿Siempre has leído tanto?, preguntó Renata, con una sonrisa genuina, intrigada por lo que veía. Carlos la miró sorprendido, como si no hubiera esperado que ella se interesara por algo tan sencillo y personal para él. Sí, desde joven. La lectura siempre fue mi forma de escapar de la realidad, respondió, con un tono de humildad que no ocultaba su amor por los libros. Renata se sentó a su lado, sin dudar. Durante la conversación que siguió, Carlos empezó a abrirse más. Habló sobre cómo comenzó a leer por necesidad, cómo su formación académica se vio interrumpida por la enfermedad de su madre y cómo, a pesar de tener que trabajar como empleado doméstico, nunca había dejado que su amor por la literatura desapareciera. Habló sobre su pasión por la enseñanza, cómo su sueño siempre había sido ser profesor, pero cómo las circunstancias de la vida lo habían llevado a renunciar a ello. Renata quedó fascinada por lo que escuchaba. Nunca imaginó que el hombre que conocía como su empleado tuviera una vida tan rica, tan llena de sueños y pasiones. «No sabía que tenías tanto conocimiento, Carlos», dijo Renata sorprendida. «Siempre te vi como alguien que solo trabajaba, pero eres mucho más que eso». Carlos sonrió tímidamente, pero ya no sentía vergüenza. Se dio cuenta de que Renata no lo estaba juzgando, sino que realmente estaba interesada en su vida, en lo que lo hacía ser quien era. A medida que la conversación avanzaba, Carlos comenzó a sentirse más cómodo y más aceptado de lo que jamás había imaginado. Por primera vez, se dio cuenta de que Renata no solo lo veía como un sirviente, sino como una persona capaz de contribuir, de enseñar y de soñar. La conexión entre ellos se fortaleció con cada conversación. Renata comenzó a hacer preguntas más profundas, queriendo entender más sobre la vida de Carlos, sus intereses y, sobre todo, sus sueños. Carlos, al principio reticente, empezó a abrir su corazón, compartiendo sus pensamientos y deseos. Habló sobre sus planes de enseñar literatura, sobre cómo la cultura había sido su salvavidas en los momentos más difíciles y sobre lo que significaba para él poder compartir ese amor por el conocimiento con los demás. Renata, tocada por la sinceridad de Carlos, hizo un brindis. No por lo que sucedió esta noche, sino por la oportunidad de conocerte más allá de lo que pensaba, dijo, levantando su copa. Por tu pasión, por tus sueños y por la persona que realmente eres. Carlos, con una expresión agradecida, aceptó el brindis. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió valorado, no por lo que hacía para ella, sino por lo que realmente era. Renata lo veía como alguien que podía hacer algo importante,
alguien con un futuro lleno de posibilidades. Y eso, para Carlos, fue más que suficiente. La relación entre Renata y Carlos, que comenzó con un simple gesto de compasión, comenzó a profundizarse día tras día. Aunque ambos sabían que lo que sentían no era solo una amistad común, ninguno de los dos sabía cómo definirlo exactamente. Era algo nuevo, algo que desafiaba todas las expectativas que ambos tenían sobre el amor, el estatus y las clases sociales. Renata comenzó a ver a Carlos no como un empleado, sino como una persona con sueños y pasiones, alguien con un mundo interior que jamás había imaginado. Carlos, por su parte, empezó a sentirse aceptado por Renata de una manera que nunca había experimentado. Ya no se veía a sí mismo como un simple sirviente, sino como un hombre capaz de ser respetado por su inteligencia y su humanidad. A medida que pasaban los días, Renata se encontraba buscando excusas para pasar más tiempo con Carlos. A menudo lo invitaba a su mansión en Puebla, no como su empleador, sino como alguien con quien compartir una conversación. En esas reuniones, lejos de las expectativas del mundo que los rodeaba, Renata y Carlos comenzaron a compartir más que solo ideas sobre literatura. Hablaron sobre la vida, sobre sus miedos y sobre los desafíos que enfrentaban. Un día, mientras caminaban por el jardín de la mansión, Renata le preguntó a Carlos sobre su futuro, algo que no se había atrevido a preguntar antes. ¿Qué harías si pudieras vivir de acuerdo a tus sueños, sin las limitaciones de tu trabajo actual?, le preguntó con curiosidad genuina. Carlos, sorprendido por la pregunta, se detuvo un momento. Pensó por un instante antes de responder. Siempre he querido enseñar. La educación es mi pasión, Renata. No solo quiero compartir lo que sé, sino inspirar a otros, como me inspiraron a mí algunos de mis maestros. La literatura es mi vida, y creo que podría hacer una diferencia en la vida de jóvenes que, como yo, no tienen las mismas oportunidades, dijo con una mirada intensa, como si estuviera revelando una parte de sí mismo que había mantenido oculta por mucho tiempo. Renata lo miró con atención, impresionada por la sinceridad de sus palabras. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué te detiene?, preguntó, casi sin pensarlo. Carlos, sin embargo, se sintió inseguro. La vida me ha colocado en este lugar. Aunque lo desee, no tengo los recursos ni las conexiones para hacer algo tan grande, respondió, con una mezcla de tristeza y resignación. Renata, al escuchar esto, se sintió profundamente conmovida. Ella no podía imaginarse vivir en una situación tan limitada. Su mundo, lleno de oportunidades y lujos, era tan distinto al de Carlos, pero algo en su interior la hizo pensar que él merecía más. Sin dudarlo, le dijo: «Carlos, tal vez ahora mismo no lo veas, pero tú tienes algo que pocos tienen, una pasión real por lo que haces. Y te aseguro que hay maneras de hacer realidad tus sueños. No tienes que hacerlo solo». Renata no sabía cómo, pero sabía que debía ayudar a Carlos a encontrar un camino hacia su sueño. Esa noche, después de cenar, Renata tomó una decisión. Hablaría con algunos de sus contactos en el ámbito educativo y cultural para encontrar una manera de ofrecerle una oportunidad para enseñarle a otros. Ella no sabía exactamente cómo lo lograría, pero estaba dispuesta a intentar todo lo posible. Al día siguiente, Renata se reunió con uno de sus socios más cercanos, un amigo que tenía conexiones con algunas universidades y organizaciones educativas. Le explicó la situación de Carlos, su pasión por la educación y la literatura, y le pidió ayuda para darle una oportunidad real. Su socio, aunque sorprendido por la solicitud, aceptó ayudarla. «Si realmente crees que tiene el potencial, yo haré todo lo posible para ayudarlo», le aseguró. Con el apoyo de su socio, Renata comenzó a trabajar en un plan para que Carlos pudiera regresar a la enseñanza. Se contactó con varias instituciones educativas y consiguió una pequeña beca para que Carlos pudiera empezar a estudiar nuevamente y, eventualmente, trabajar como profesor. La oportunidad que Renata le estaba brindando a Carlos era mucho más que un simple acto de generosidad. Era una forma de darle a alguien que había estado atrapado en un papel secundario la posibilidad de tomar control sobre su vida y su futuro.
Un mes después, Carlos comenzó a enseñar en una universidad local, compartiendo su amor por la literatura, con estudiantes que, al igual que él, venían de circunstancias difíciles. Aunque todavía sentía el peso de ser visto como alguien fuera de lugar en ese entorno, Renata estaba allí para apoyarlo en cada paso del camino. La transformación de Carlos fue evidente. Ya no era el hombre inseguro que había sido en el jardín, sino un hombre que estaba comenzando a realizar su potencial, guiado por la confianza que Renata había depositado en él. La relación entre Renata y Carlos continuó evolucionando, pero ya no era solo sobre la admiración mutua. Ahora era sobre apoyo, confianza y respeto. La conexión entre ellos se fortaleció, y ambos sabían que lo que compartían iba más allá de lo que la sociedad esperaba o entendía. El tiempo pasó rápidamente, y la relación entre Renata y Carlos comenzó a tomar una forma más definida. Lo que comenzó como un simple acto de compasión, un gesto de empatía que Renata hizo sin pensarlo, comenzó a transformarse en algo más profundo, más significativo. Cada conversación, cada encuentro, parecía acercarlos aún más, revelando aspectos de sí mismos que ninguno de los dos había anticipado. Renata, quien hasta ese momento había estado rodeada de personas interesadas principalmente en su estatus y riqueza, comenzó a ver a Carlos con otros ojos. No solo era su empleado, sino un hombre que había pasado por dificultades y había salido adelante con su inteligencia, sensibilidad y amor por la educación. Carlos, por su parte, experimentaba una transformación similar. Después de años de sentirse invisible, de vivir en la sombra de su rol como empleado doméstico, ahora se sentía visto y apreciado por quien realmente era. Renata no solo le ofreció la oportunidad de enseñar, sino que lo trató como a un igual. Lo escuchó, lo respetó y comenzó a ver en él algo que él mismo había dejado de ver durante mucho tiempo: su propio valor. Una noche, mientras estaban en el jardín de la mansión, después de una de las cenas tranquilas que compartían, Renata le preguntó a Carlos algo que llevaba días rondando su mente. «Carlos, ¿cómo te sientes ahora? Después de todo lo que ha pasado, después de las oportunidades que te he dado, ¿cómo ves tu vida ahora?» Carlos, mirando las estrellas en el cielo, reflexionó antes de responder. Nunca había pensado tanto en sí mismo, en su vida y en lo que realmente deseaba. «No sé, Renata», dijo con una sonrisa tímida. «Nunca pensé que tendría una oportunidad para hacer algo más que limpiar casas o cuidar de otros, pero ahora siento que estoy comenzando a vivir de verdad. No solo como un trabajador, sino como alguien que puede hacer una diferencia». Renata lo miró fijamente, sintiendo una profunda admiración por él. Había algo en su voz, en su mirada, que la hizo comprender lo lejos que había llegado. «Y lo vas a hacer, Carlos. Lo que estás haciendo ahora enseñando a esos jóvenes es más importante de lo que imaginas», dijo con firmeza, apoyando su mano sobre la suya. El amor entre ellos había comenzado de una manera inesperada, pero ahora era algo natural, fluido. No se trataba de un amor superficial o impuesto por las expectativas de la sociedad. Era un amor genuino, construido sobre la comprensión mutua y el respeto. Renata ya no veía a Carlos como su empleado. Lo veía como alguien con quien compartía algo muy real, algo que había crecido en su corazón de manera orgánica. Una tarde, mientras estaban en la biblioteca de la mansión, Renata le dijo a Carlos algo que había estado pensando desde hacía un tiempo. «Carlos, ¿te gustaría que trabajáramos juntos en algo más grande? No solo como profesor, sino como alguien que pueda influir en más vidas. He estado pensando en crear una fundación, algo que ayude a jóvenes como tú, que tienen sueños pero no siempre tienen las oportunidades. ¿Te gustaría ser parte de eso?» Carlos, sorprendido por la propuesta, la miró a los ojos. «¿Una fundación? ¿Para jóvenes como yo?», preguntó sin poder creer lo que escuchaba. «¿Pero por qué me estás pidiendo a mí? ¿No podrías hacerlo tú sola?» Renata sonrió suavemente tocando su brazo. «No, Carlos, no podría hacerlo sin ti. Esta idea es tan tuya como mía. Has pasado por mucho, has luchado por lo que quieres, y sé que tienes el corazón para ayudar a otros a hacer lo mismo». Carlos, profundamente conmovido por la confianza que Renata tenía en él,
aceptó la propuesta. Era la oportunidad que siempre había querido, no solo para él, sino para aquellos que como él soñaban con algo más. Juntos, comenzaron a planear la fundación, un proyecto que cambiaría no solo sus vidas, sino las de muchos jóvenes que nunca antes habían tenido una oportunidad. Mientras tanto, su relación continuaba fortaleciéndose. Había algo en el aire que ambos sabían que era más grande que cualquier otro desafío que pudieran enfrentar. A pesar de las críticas externas, a pesar de las diferencias de clase que seguían presentes, Renata y Carlos se sentían más conectados que nunca. El amor entre ellos no solo se trataba de lo que sentían el uno por el otro, sino de lo que podían construir juntos. Carlos, con la firmeza de un hombre que finalmente entendió su valor, comenzó a dar pasos más firmes hacia el futuro. No solo enseñaba a los jóvenes, sino que también comenzaba a ver en ellos el reflejo de su propio potencial. Renata, por su parte, ya no era solo la rica heredera de un imperio. Era una mujer que había encontrado por fin algo que realmente importaba: el amor verdadero, uno que no se basaba en el dinero ni en el estatus, sino en el respeto, la admiración y la conexión genuina. La relación entre Renata y Carlos había crecido de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Lo que comenzó como un gesto de compasión, un acto simple pero significativo, había evolucionado hasta convertirse en una conexión profunda, un amor verdadero. Sin embargo, aunque ambos estaban conscientes de lo que sentían el uno por el otro, el mundo a su alrededor no estaba preparado para aceptarlos. La diferencia de clases, el estatus de Renata y el hecho de que Carlos había sido su empleado, se convirtieron en obstáculos visibles, difíciles de ignorar. Renata, aunque se sentía segura de lo que estaba viviendo, sabía que su relación con Carlos no sería vista con buenos ojos por aquellos que la rodeaban. Desde su familia hasta sus amigos, la alta sociedad de Ciudad de México, donde ella había sido siempre respetada y admirada, no tardaría en juzgarla. El amor que sentía por Carlos no solo iba contra las expectativas sociales, sino que también desafiaba los valores que muchas personas de su entorno consideraban fundamentales. Al principio, Renata intentó ignorar las miradas y los comentarios. Sin embargo, los murmullos comenzaron a crecer. En reuniones sociales entre los amigos de la familia y los colegas de trabajo, la gente no podía evitar hablar de su relación. Algunos la miraban con desdén, otros la trataban con condescendencia, y algunos incluso llegaban a burlarse. Para ellos, Renata estaba rompiendo un código no escrito. Los límites entre las clases sociales debían mantenerse intactos. El hecho de que se hubiera enamorado de alguien que había sido su sirviente parecía ser un escándalo impensable. Un día, después de una gala en la que la pareja había sido el centro de atención, Renata llegó a su casa y encontró a su madre esperándola en el salón. La mirada de desaprobación de su madre era evidente. «Renata, ¿realmente sabes lo que estás haciendo?», le preguntó con voz grave. «Esto no solo te está afectando a ti, sino también a nuestra familia. El mundo está mirando, y no podemos permitir que nuestra reputación se derrumbe por una decisión tan impulsiva». Renata respiró hondo y se sentó frente a su madre. «Mamá, ya he tomado mi decisión. Carlos me hace feliz, y eso es todo lo que necesito. No me importa lo que piensen los demás», le respondió con firmeza. Aunque lo dijo con valentía, en su interior sentía el peso de las expectativas y los juicios que la rodeaban. «No estoy rompiendo nada, solo estoy eligiendo ser feliz, por primera vez en mucho tiempo». Su madre, visiblemente molesta, se levantó de la silla. «No entiendes, Renata. Esta relación con un hombre que es de una clase inferior solo traerá problemas. Las personas te mirarán con desprecio. Estás arruinando tu vida por alguien que, sinceramente, nunca será capaz de darte lo que necesitas». Renata, al escuchar las palabras de su madre, sintió cómo una presión interna aumentaba. El amor que sentía por Carlos era real, pero las palabras de su madre, las expectativas de la sociedad, comenzaban a calar más profundo de lo que le gustaría admitir. Sin embargo, algo en su interior la mantenía firme. Lo que sentía por Carlos no era algo que pudiera desechar fácilmente. Ella lo conocía de una manera que nadie más lo haría. Su conexión era más profunda
que cualquier juicio superficial. Carlos, por su parte, también sentía la presión de ser parte de este amor. Aunque Renata lo trataba como un igual, las miradas y comentarios de los demás lo hacían sentirse incómodo. La sociedad lo veía como un cazafortunas, alguien que aprovechaba la riqueza de Renata para su beneficio personal. Aunque Renata le aseguraba que no debía preocuparse, Carlos no podía evitar sentirse inseguro. En una conversación que tuvieron una tarde, mientras caminaban por el jardín de la mansión, Carlos confesó sus miedos. «Renata, ¿estás segura de que todo esto vale la pena? Sé lo que sientes por mí, pero la gente no nos ve como una pareja legítima. Todo lo que ellos ven es una mujer rica y un hombre que trabajó para ella. ¿Realmente piensas que podemos seguir adelante sin importar lo que diga el mundo?» Renata lo miró con suavidad, tomó su mano y le respondió: «Carlos, no me importa lo que digan. Yo no te quiero por lo que tienes o por lo que representas para el mundo. Te quiero por quien eres. Y si eso significa enfrentar a todos, entonces lo haré. Porque tú y yo sabemos lo que sentimos, y eso es lo único que importa». El amor de Renata y Carlos, a pesar de las dificultades, seguía creciendo más fuerte. Aunque la sociedad los observaba con desdén, ambos sabían que lo que compartían era algo real y profundo, algo que no podría ser destruido por los juicios externos. Decidieron que, aunque el camino no sería fácil, lucharían por lo que tenían, porque al final, el amor verdadero no depende de lo que otros piensen, sino de lo que los dos sienten. Después de las dificultades y juicios sociales, la relación entre Renata y Carlos comenzó a ser más fuerte de lo que jamás imaginaron. La presión externa aún persistía, pero ya no les importaba. Ambos sabían que el amor que compartían era genuino, y esa certeza los mantenía unidos ante cualquier adversidad. Aunque la sociedad los veía como una pareja inusual, con muchas críticas y murmullos, ellos seguían adelante con su historia, fortalecidos por la conexión profunda que compartían. Renata, por su parte, continuaba enfrentando las consecuencias de su relación con Carlos. La alta sociedad de Ciudad de México no estaba dispuesta a aceptarlo, y muchas de las personas cercanas a ella le daban la espalda, criticándola y tachándola de tomar decisiones erróneas. Sin embargo, Renata se mantenía firme, convencida de que el amor que sentía por Carlos valía la pena. Ya no podía seguir viviendo para agradar a los demás. Estaba dispuesta a sacrificar lo que fuera necesario para estar con él. Un día, después de una fiesta a la que asistieron juntos, Renata y Carlos estaban sentados en el jardín de la mansión. La noche estaba tranquila, y el aire fresco se sentía en sus rostros mientras conversaban. Carlos, sintiendo el peso de la situación, miró a Renata con una expresión de preocupación. «Renata, ¿estás segura de que todo esto vale la pena? La gente no para de hablar y ya no sé cómo enfrentar lo que dicen sobre nosotros. Siento que de alguna manera te estoy arrastrando a un mundo que no te pertenece», dijo mirando al suelo. Renata lo miró con cariño, tomando su mano con suavidad. «Carlos, lo único que realmente me importa es lo que sentimos. Lo que piensen los demás ya no me afecta. Estoy contigo porque te amo, y eso es lo que importa. No tengo miedo de lo que el mundo piense de nosotros, porque lo que tenemos es real, y eso es más que suficiente para mí». Carlos la miró sorprendido, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. Sabía que, a pesar de todo lo que pasaba alrededor de ellos, Renata había elegido estar con él por lo que eran, no por lo que él representaba para los demás. Se sintió profundamente amado y respetado por primera vez en su vida, y eso le dio la fuerza para seguir adelante sin importar los obstáculos que aún quedaban. Con el tiempo, la relación entre Renata y Carlos fue ganando terreno, no solo en su vida personal, sino también en la vida profesional de ambos. Renata, al ver el impacto positivo que Carlos estaba teniendo en la vida de los jóvenes a través de la fundación que habían creado juntos, se dio cuenta de que el amor no solo los había unido a ellos, sino que también les había dado la oportunidad de cambiar la vida de otros. La fundación se convirtió en un referente de transformación social, ofreciendo becas, programas educativos y oportunidades para jóvenes en situación de vulnerabilidad. La sociedad
Lentamente, comenzó a ver los logros de la fundación y a reconocer la capacidad de Carlos como líder y educador. Las críticas comenzaron a disminuir y las personas empezaron a ver en él algo más que un simple cazafortunas. Empezaron a reconocer su inteligencia, su pasión por la educación y su dedicación a ayudar a los demás. Aunque algunos seguían con prejuicios, la gente ya no podía ignorar la forma en que Carlos estaba marcando una diferencia. En una ceremonia importante organizada por la Fundación, Carlos fue homenajeado por su trabajo. Renata estaba a su lado, con una sonrisa orgullosa, viendo cómo el hombre que había sido criticado y juzgado por su pasado, ahora era reconocido por su labor y su impacto positivo en la sociedad. «Lo lograste, Carlos», dijo Renata, mientras observaba a los jóvenes recibir sus diplomas. «Mira todo lo que has conseguido. No solo has cambiado tu vida, sino la vida de tantos». Carlos sonrió, mirando a Renata con ternura. «No lo hubiera logrado sin ti. Tú me diste la oportunidad de ser más de lo que jamás imaginé. Y lo más importante, me diste tu amor y tu confianza». La pareja, ahora más unida que nunca, sabía que el camino no había sido fácil. Habían enfrentado críticas, juicios y obstáculos, pero su amor había prevalecido. Habían demostrado que, cuando el amor es verdadero, no importa el qué dirán ni las barreras que el mundo intente poner. Lo que realmente importa es lo que sienten el uno por el otro. Y eso era lo que los hacía invencibles. Renata y Carlos habían superado todo lo que la vida les había lanzado. Y juntos, no solo habían encontrado el amor, sino también la fuerza para cambiar el mundo a su alrededor. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse al canal y comenten desde dónde nos están viendo.